2, 1, ahí está. Bueno, volvimos aquí a la emisión de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó del día domingo 17 de enero del año 2020. Segunda parte, vamos a ver. Esperemos que esta salga bien. Así que vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Le voy a pedir a nuestro hermano, yo le había pedido a alguien, le había pedido a Franco, el hermano Franco, que tuviera la palabra de oración en este tiempo. Por favor, hermano Franco. Sí, por supuesto. Señor, gracias porque a pesar de las distracciones o interrupciones que puede ocurrir eventualmente por la tecnología, podemos ahora en este momento, pudimos solventar y solucionar este problema que teníamos para que se escuche correctamente el oído del pastor y pueda predicarse la palabra de Cristo. Esta palabra que vamos a leer y estudiar y escudriñar en el Evangelio según Juan en el capítulo 7, y tal como lo ha explicado y lo ha anhelado también nuestro hermano Pedro sobre la enseñanza y la profundidad del mensaje que el Señor nos quiera dar hoy en esta noche, para que pongamos en práctica nuestra conducta de la fe, amor y esperanza, lo que tú, Señor, nos tengas que decir hoy en esta noche, que podamos aprender por medio de este pasaje tu voluntad, tu soberanía, tus atributos y sobre todo la obra de Jesucristo, que es el verbo de vida. Eres tú, Señor, hecho carne, que has estado aquí en este mundo por un tiempo para cumplir el propósito que nos has estado revelando en estos pasajes que vimos con los hermanos. Y es fundamental imitarte, Señor, para Cristo, andar como Él anduvo aquí en la tierra y seguir conociéndote y añadirle a este conocimiento el dominio propio, la paciencia, la fe, el amor y la esperanza que siempre tu Espíritu nos da por medio de las virtudes de su fruto. Porque somos hijos tuyos y en todo momento somos disciplinados y guiados por medio de tu discernimiento, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por permitirnos escuchar todo el entendimiento que viene de lo alto, toda buena dádiva y toda sabiduría que viene de lo alto, para comprender lo que tu Espíritu nos hablará hoy, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que toda palabra que salga de tu boca, Señor, llegue a las personas por medio del oír. Es así como llega tu fe, que es nuestro regalo más preciado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Franco. Gracias a todos por la paciencia también, porque con las interrupciones y todo esto siempre, como decía recién Franco, hay distracciones. Pero bueno, damos gracias a Dios porque hasta aquí hemos llegado, ¿no? Juan capítulo 7 es el texto de hoy y vamos a introducirnos directamente. Es un capítulo largo también, como el 6, y espero que podamos cubrir con la expectativa de culminar el capítulo 7 de Juan esta tarde. Capítulo 7, versículo 1. Recuerden, siempre decimos que esto no fue escrito así originalmente, dividido en capítulos y versículos, es continuación de lo que viene hablando el capítulo 6 y así del 5, del 4. Por eso dice el versículo 1, después de estas cosas, después de lo que acaba de ocurrir, que acaba de contar Juan en el capítulo 6, ¿se acuerdan que el capítulo 6 comienza con la alimentación de los 5.000? Después cuenta que Jesús anduvo sobre la mar, después cuenta que la gente iba en busca de Jesús, y lo último que explica el Señor Jesús es lo que vimos el domingo pasado, sobre
el pan de vida y las palabras de vida eterna. Los discípulos decían que las cosas que enseñaba Jesús eran difíciles de entender y de cumplir, y que la gente se iba y Jesús, bueno, sí. Y ahí Juan dice, después de todo esto, después de estas cosas, versículo 1, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Galilea es el lugar en donde Jesús se crió, el lugar de donde era su padre adoptivo, José, y ahí estaba toda su familia, en Galilea estaba toda su familia. Dice el versículo 2 que esto ocurrió allí, Jesús no quería ir a Judea porque los judíos querían matarlo. Y dice también, estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta en la que cada familia se hacía una enramada, una choza hecha con leña, con madera, con ramas de árboles, y se hacía fuera de la casa. Esa celebración era una celebración que los judíos practicaban normalmente. Y todos los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos, así como se había celebrado la Pascua hace poco, luego viene la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Otra traducción dice, vete de aquí. Anda a Judea. Aquí dice, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Hay un comentario que estuve leyendo al respecto de la familia de Jesús, y es raro, desde el punto de vista latino por lo menos, que la familia le diga a uno, andate allá que allá te quieren matar. Pero claramente Juan dice que Jesús había decidido permanecer en Galilea porque los judíos en Judea querían matarlo. Y los hermanos le dicen en el versículo 3, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, los que andan contigo, vean las obras que haces. Es muy interesante esto porque en realidad cuando analizamos profundamente la familia de Jesús, no había sido partícipe nada más que del primer milagro que hizo Jesús, el milagro de las bodas de Caná de Galilea, donde estaba la familia de Jesús, y obviamente ellos vieron el milagro de Jesús. Pero la familia permanecía en Nazaret, la familia permanecía en Galilea, y Jesús andaba por Judea, por Jerusalén, y allí la familia no había estado. Sin embargo, la familia le dice, sus hermanos, los hijos de Jesús, le dicen, vete a Judea. Vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. Los discípulos que nosotros estamos viendo aquí hace rato en la Escritura, hace tiempo que están viendo las obras que Jesús hacía. Los discípulos habían visto más milagros de Jesús que sus propios hermanos. Y dicen los hermanos, le aconsejan los hermanos en el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces,
Manifiéstate al mundo. Hazlo público. Que la gente te vea. Ya vimos en pasajes anteriores lo que ocurría cuando Jesús hacía milagros. La oposición que levantaba entre los judíos cada milagro que hacía Jesús. Pero el versículo 5 dice algo muy interesante, y esto para muchos religiosos que andan por allí, ¿no? La familia de Jesús, la familia del Hijo de Dios, la familia del Hijo de Miriam y del Espíritu Santo, el Santo de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tenía una familia que no creía en él. Solamente teniendo en cuenta este texto, y solamente este texto, tiramos por tierra aquella falsa enseñanza que se le adjudica a Pablo, pero que no tiene nada que ver con lo que Pablo dice en ese momento. Cuando Pablo se libera de la cárcel, el carcelero en Filipos, el carcelero intenta suicidarse, él lo detiene, le dice, no te hagas daño, yo estoy aquí, y aquí estamos todos. Y el hombre dice, ¿qué puedo hacer? Y él les dice, tú y tu casa serán salvos. La enseñanza errónea, es decir, esto que dijo Pablo al carcelero de Filipos es para todo el mundo. Basta con que uno crea para que toda la familia sea salva. Bueno, la propia familia de Jesucristo, dice la Escritura, ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Sabemos, porque la Escritura nos dice, que algunos de los hermanos de Jesús, dos en principio, sí fueron discípulos de Jesús luego, y llegaron a ser uno pastor de Jerusalén, y el otro escribió también en lo que hoy llamamos Biblia. Escribió cartas contando lo que Jesús hacía, lo que Jesús era. Pero aquí el versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Tú y tu casa serán salvos. Pero los hermanos de Jesús no creían. Y el Señor Jesús había dicho, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, echa por tierra la idea de que una persona santa, este era el propio Jesús, que una persona santa, que una persona salvada en una familia, haga salva a toda la familia. Pero Jesús les contesta a estos incrédulos, sus hermanos eran incrédulos, no creían que Él era el Mesías. Mi tiempo aún no ha llegado. Fíjense qué parecido a lo que le dijo en aquel momento a Miriam, cuando Miriam le dijo, se acabó el vino. Y él le dice, ¿qué quieres que haga, mujer? ¿Qué tienes esto que ver conmigo? Mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús le decía a sus hermanos, hermanos queridos, incrédulos míos, arrepiéntanse y conviértanse. Nazcan de nuevo, como le dije a Nicodemo, lo mismo le digo a ustedes. Vuestro tiempo está siempre presto. La salvación estaba cerca de ellos, estaba al alcance de su mano. Ellos podían tocar a Jesús, ellos podían conversar con Jesús, podían tener largas conversaciones con Jesús. Así fue durante 30 años de la vida de nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, prefirieron
prefirieron el lugar de la tiniebla. No les había amanecido, no había despertado en ellos la llama del Espíritu Santo. Obviamente eran incrédulos y como incrédulos iban a tener la paga de los incrédulos, como escuchamos hoy, que la paga del pecado es muerte, la muerte espiritual. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Repito, el mundo no los aborrece a ustedes porque son incrédulos como el mundo, pero a mí me aborrecen porque yo testifico del mundo, de él, que sus obras son malas. ¿Las obras de quién? Las obras del mundo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, siempre va a haber un oyente que va a pensar que estamos hablando en contra de él, porque la palabra de Dios, versículo tras versículo, nos enseña cómo debe vivir una persona de acuerdo a lo que Dios quiere, a la voluntad perfecta de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos que nuestra vida está lejos de ese nivel, de ese estado que Dios espera que vivamos. Sin embargo, Él dice, háganlo, ustedes pueden hacerlo. Pero para poder hacer esto, Juan 3, hay que nacer de nuevo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. El mundo me aborrece porque yo testifico de él, del mundo, que sus obras son malas. Vayan ustedes a Judea. Vayan ustedes a la fiesta, a Jerusalén. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Celebren la fiesta de tabernáculos. Yo no voy. El día que yo vaya es porque mi tiempo se ha cumplido. Eso está diciendo Jesús literalmente. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y los judíos le buscaban y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús subió al templo y enseñaba. Si hay algo que podemos aprender de nuestro ejemplo, que es el propio Señor Jesucristo, ejemplo a quien debemos imitar, a quien debemos seguir, a quien debemos obedecer, si hay algo que nosotros debemos hacer es enseñar la palabra. La palabra. Recuerden que cuando él era un adolescente, cuando fue a la celebración de su bar mitzvah, de su adultez religiosa, por decir de alguna forma, a sus 12 años, los padres lo llevaron al templo para hacer esa celebración y él sorprendió a los maestros de la ley con su conocimiento
de la Escritura. La palabra viva estaba en medio de los sacerdotes cuando Jesús tenía 12 años. Obviamente, ahora la palabra viva estaba otra vez allí en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, enseñando. ¿Enseñando qué? Enseñando la palabra de Dios, enseñando el logos de Dios. Él era la palabra viva. Y se maravillaban los judíos. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Saben por qué dicen esto? Porque la costumbre, ¿recuerdan cuando predicamos y enseñamos sobre aquel día que le llevaban los niños a Jesús? Que algunos pretenden enseñar que eran bebés de pecho, pero eran niños de 12 años, o sea, eran los niños que iban a buscar a un maestro. Cuando se hablaba de un rabino, de un maestro, se decía, este estudió con el rabino fulano. Tal el caso de Pablo, que estudió con Gamaliel. Y se sacaba chapa con quién era el rabino con quien había estudiado. Pero Jesús no había estado a los pies de ningún rabino. Jesús no había estado a los pies de ningún maestro. Sin embargo, a un maestro de la ley, en Juan 3, Nicodemo, le da lección de Biblia. Y aquí, enseñando en el templo, sorprendió a los judíos diciendo que decían, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Porque nadie podía decir, ese estuvo a mis pies aprendiendo. No había un solo rabino, un solo escriba o fariseo que pudiera decir, yo le enseñé. ¿Saben por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios. ¿Recuerdan que dijo, ustedes dicen que le creen a Moisés? Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque Moisés escribió de mí. Lo vimos hace un par de domingos. Y Jesús, escuchando a estos judíos que se maravillaban, Jesús les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién le enseñó a Jesús? La divinidad. Dios le enseñó a Jesús. Él es la palabra. En el principio era Logos, la palabra, y el Logos estaba en Dios o con Dios, y Dios mismo era el Logos, la palabra. Juan 1:1. Esta realidad es lo que aquí está diciendo Jesús. Yo no necesito que nadie me enseñe, porque Dios me lo ha enseñado. Jesús aún no está diciendo que Él era Dios. Pero cada vez que Él decía yo soy, sorprendía también a los judíos porque yo soy el que soy y el que seré, explicábamos hace poquito también. Él se identificaba con la divinidad. Hay muchos por allí que dicen, Jesús es el hombre que vino a este mundo para pagar por nuestros pecados, pero no es Dios. No. El Hijo de Dios es Dios mismo hecho hombre. La manifestación humana del Dios invisible. La manifestación humana del Dios creador del cielo y de la tierra. La manifestación humana del Dios creador de los hombres, de la humanidad. Él es Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas creadas. Versículo 16. Jesús les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá
si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí debemos entender la manera de hablar de Jesús. Jesús está poniéndose del lado humano. Él dice, Dios me enseñó esto. ¿Cómo se lo enseñó? Se lo enseñó por ósmosis. No, se lo enseñó porque Él es Dios. Él escribió todo lo que está escrito en la Torá. Él escribió todo lo que está escrito en la ley. Él sabe todo lo que le dictó a Moisés. Él sabe todo lo que le dictó a los profetas. Él sabe todo sin faltarle detalle. Y esto sorprendió a los judíos. Si este no estudió con ningún rabino, ¿cómo sabe todo esto? Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? El mundo me odia porque yo denuncio que el mundo es pecador. Lo acaba de decir hace un par de párrafos antes. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué están buscando la oportunidad para matarme? Porque el mundo se rebelaba a la declaración de Jesús del pecado del mundo. Respondió la multitud y dijo, versículo 20, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Estás hablando cosas del diablo. ¿Quién procura matarte? Y Jesús les respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El hermano Pedro hoy habló de este tema también y si reunimos todos los textos bíblicos que escuchamos, hay mucho que sacar de esto para hablar del juicio justo. Hay un juicio justo, es el juicio de Dios. Podríamos decir, el único juicio justo es el juicio de Dios. Y de acuerdo al juicio de Dios, todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que nazca en esta tierra, somos pecadores. Venimos a este mundo muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Esta es la verdad. El mundo está en tinieblas, estamos rodeados de pecado y somos pecadores, merecedores del justo castigo por nuestro pecado. Y el justo castigo por nuestro pecado es la separación eterna de Dios. Es el lago de fuego y azufre. Es el infierno, el justo, la justa retribución por nuestro pecado. El justo castigo. Eso es lo justo. Porque Dios es justo. Sin embargo, a los injustos que tenía frente a él, Jesús le dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que un hombre que realmente busque a Dios en la Escritura va a tener un juicio mucho más justo que uno que no lo haga. ¿Y cuál era el problema de los judíos en ese tiempo, como es ahora?
con todo el mundo. Conocen la ley, pero no cumplen la ley. Conocen la ley y la desobedecen abiertamente. Conocen la ley y la desobedecen inconscientemente. Conscientemente o inconscientemente, el hombre, nosotros, desobedecemos la ley. Y así eran los tiempos de Jesús. No había santo ni aun uno, no había quien hiciera lo bueno, no habría ni siquiera uno. Entonces, el Señor dice que aún esas personas, si prestaran atención a lo que dice la letra, podrían juzgar con justo juicio. No me juzguen si no saben lo que dice la palabra. Porque Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Una obra que se hace en día de reposo. No juzguéis según las apariencias. No quiero agregar mucho a lo que ya se dijo al respecto, pero es muy común que se nos señale a los creyentes bíblicos como personas que juzgamos a los demás. Y si hay algo que nosotros no queremos hacer y desearíamos no hacer jamás, es juzgar a los demás. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el mundo se siente juzgado. Cuando nosotros hablamos de que ningún injusto entrará en el reino de los cielos, los injustos se sienten juzgados por nosotros. Cuando nosotros decimos que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos, los ladrones dicen que nosotros los estamos juzgando. Y así puedo decir toda la lista de pecados que menciona la palabra de Dios. Cuando hablamos de la homosexualidad, los homosexuales dicen, me están discriminando, me están juzgando erradamente. Nosotros no te juzgamos. Seas ladrón, mentiroso, estafador. No te juzgamos nosotros. Es la palabra de Dios la que te juzga. Es el Señor Jesucristo el que te juzga. No nosotros. No nosotros. Porque si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, nosotros estaríamos allí, en el mismo lugar que estás tú. Ni más ni menos. Pero por gracia somos salvos. Y esto no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que es obra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el que tiene vida, la tiene para siempre. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesús. El que en mí cree, tiene vida. No verá muerte jamás. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, hay palabra de Dios para hablar de esto. La gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo nuestro, no depende de cómo nos hayamos portado en la vida, depende exclusivamente y solamente de Dios. Él decidió antes de la fundación del mundo quiénes íbamos a formar parte de su pueblo para adorarle, para alabarle, para que Él sea nuestro Dios y para que nosotros seamos ese pueblo. Entonces, decían algunos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Mesías? ¿Habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es,
mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Como sabían que venía de Nazaret, ellos decían, qué bueno puede salir de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? No, sino ellos dicen, cuando venga el Mesías, no, nadie va a saber de dónde viene. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Cuando hablamos de la encarnación de Dios en Jesucristo, Él habla como hombre y hace una diferencia entre el Jesús hombre y su propia divinidad. No es lo mismo el Espíritu de Dios que mora en mí, el epimoi, en griego, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por encima mío. Me ha llenado todo completo y sobresale de mí, porque la divinidad es más grande que la humanidad, lejos. Él dice, el Espíritu de Dios que está en mí, es el que me manda a hacer estas cosas. Él es el que me envió. Porque le conozco, yo le conozco, porque de él procedo. Y él me envió, versículo 29, el 30. Entonces, procuraban prenderle. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Muchos le ponían trampas, buscaban enredarlo, buscaban aprisionarlo, pero a él no lo podían tomar preso. Pero no porque no pudieran los hombres, sino porque el Señor desaparecía delante de su propia vista. En medio de las multitudes, de repente lo veían y de repente no lo veían más, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud, creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que estas que él hace? Era lógico entender que Jesús era el Mesías. Era lógico entender que este era el Cristo y que no había otro después de él. El grave problema que tenía el judío de aquel entonces, como lo sigue teniendo hoy en día, es que ellos estaban esperando un Mesías que viniera con poder, con potencia y venciera a los romanos y les diera la libertad, la nueva Jerusalén. Y eso no pasó con Jesús. No pasó desde aquel momento hasta ahora, nunca jamás. Hasta que el Señor Jesús vuelva y entonces establezca definitivamente el reino. Perdón, enfermos. escucha mal. Perdón, Javier. Sí, que se estaba escuchando cortado. Estaba bien, pero se empezó a escuchar cortado hace 20 segundos. Bueno, a ver. Ahora se escucha bien. ¿Estamos bien? Bueno, a lo mejor levanté demasiado la voz. Estamos entonces. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales de las que este hace? Definitivamente no. Nadie.
iba a hacer mejores o más señales que las que Jesús hace. Aunque el Señor Jesucristo mismo dice que nosotros haremos más señales de las que Él hizo. Y esto tiene otra explicación. ¿Será que vamos a hacer más milagros de sanidad de que las que Jesús hizo? De hecho, eso se cumplió con los discípulos del Señor, con los apóstoles. Los apóstoles hicieron milagros. Enfermos se sanaban, cojos se levantaban, ciegos veían, sordos oían y mudos hablaban. Hasta que se terminó eso en la iglesia. No existe prueba que a lo largo de los 1900 años posteriores a la ascensión del Señor Jesucristo, podríamos decir 1900 años posteriores a la muerte del último apóstol, que haya habido milagros estilo carismático 2021. El siglo XX trajo consigo la aparición del movimiento carismático o el pentecostalismo y la falsa enseñanza de que los hombres podían tener los dones que tenían los apóstoles en el primer siglo. Obviamente eso se cae leyendo solamente un poquito de la Escritura, pero por otro lado, Dios puede seguir haciendo milagros cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, sin ningún tipo de freno o dificultad. No hay nada que se lo impida. No hay absolutamente nada que se lo impida. Entonces, cuando nosotros leemos esto, sabemos que algo está mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿Lo que está escrito en la Biblia o lo que hace la gente? Yo prefiero quedarme que lo que está mal es lo que hace la gente. Ahora, lo que sí también hicieron mucho más los discípulos de Jesús que el propio Jesús, Jesús murió en la cruz. Y así murieron muchos de sus discípulos. Y no uno, cientos, miles, cientos de miles. Y podríamos decir millones de cristianos murieron solamente por el hecho de ser cristianos. Y sufrieron como sufrió nuestro Señor Jesucristo y aún más. Conocemos casos de cristianos que estuvieron presos, torturados por años, que los torturaban casi hasta la muerte, luego los dejaban que se recuperen para volver a torturarlos casi hasta la muerte. Y así años de sufrimiento. Por eso, el Señor dice que también habrá muchas señales a lo largo de la historia y que nosotros haremos muchas señales como las que Él hizo y más. Pero lo cierto es que nadie va a hacer las señales que el Señor hizo, especialmente la señal que dio como identificación, como título de su mesianismo. Morir en la cruz, ser sepultado y 3 días y 3 noches después levantarse de entre los muertos. Ese es el milagro que permite que hoy nosotros tengamos victoria sobre la muerte y victoria sobre el pecado. Los fariseos, versículo 32, oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, dijo, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Pasaje muy conocido, por cierto. No podréis venir. Entonces los judíos dijeron así, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos?
y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. ¿De qué está hablando Jesús? Le está hablando a los incrédulos. Donde yo voy a estar, ustedes no van a poder estar. ¿Pero cómo? Jesús no es amor. Jesús no ama a todos. Jesús no murió por todos. Claro que no. Jesús no ama a todos. Jesús no llama a todos. Jesús no murió por todos. Jesús es amor. Pero a los incrédulos, dice él, que ya tienen su castigo, su condena. Porque han sido condenados por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que van a ser condenados en el futuro, no, ya han sido condenados. Y de esos condenados es que Dios nos ha levantado a nosotros. Estábamos condenados, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo. En Cristo tenemos vida. Por gracia de Dios, por medio de la fe, no algo que nosotros hayamos hecho. No merecemos la vida eterna, no merecemos el perdón de Dios, no lo merecemos. Es un regalo de Dios, un don inmerecido por gracia de Dios. En el último y gran día de la fiesta, versículo 37, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo hablamos el domingo pasado, venir es beber. Beber la sangre del Cordero, beber la sangre de Cristo es venir a Jesús. Creer es comer. Beber es venir, es ir a Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No un chorrito de agua, no un vaso de agua, no una jarra de agua, ríos. Agua en constante movimiento. No solo agua, agua limpia, agua pura, agua que edifica, agua que santifica, agua de Dios. Versículo 39, Juan lo aclara rápidamente. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, entonces vendrá otro igual a mí, idéntico a mí, no diferente, idéntico a mí. Y él les guiará y les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu Santo, agua corriendo, agua viva en nosotros, agua que purifica, agua que santifica, agua que alimenta, quita la sed y nos da conocimiento. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta que Jesús hace su ingreso en los cielos, el Espíritu Santo no puede bajar. Porque el Espíritu Santo estaba en Cristo, encarnado. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la divinidad plena, completa. El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es Espíritu.
y de ese es el Espíritu que recibimos. No un pedacito, no una porción, todo el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de los creyentes. Entonces algunos de la multitud, dice el verso 40, oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno lo pudo atrapar. Ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron a los alguaciles, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso alguno de los gobernantes o de los fariseos ha creído en él? Versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, capítulo 3, recuerden Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno de los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿De qué lo acusan? ¿Están seguros que las acusaciones de ustedes son correctas? Obviamente la respuesta era, no tenemos la menor idea de cuáles son las causas que le queremos crear, el asunto que le queremos crear, causas. Y los judíos, los compañeros fariseos de Nicodemo le respondieron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. No había ninguna necesidad de demostrar otra cosa. Ellos decían, Jesús viene de Nazaret, Nazaret de Galilea, en Galilea nunca se levantó profeta, Jesús no es profeta, Jesús no es el Mesías. Si hubieran investigado un poquito, y solamente un poquito, no hacía falta escarbar mucho, se hubieran enterado que Jesús había nacido en Belén de Judea, que Belén era tan judío como cualquiera de ellos, que era de la tribu de Judá, de la tribu del rey David. Miriam, su madre, era de la tribu del rey David. José, su padre, era de la tribu del rey David, de la tribu de Judá. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que no les importaba investigar. Ellos ya habían tomado una decisión al respecto y sabemos que las decisiones humanas, digo mayormente por no decir totalmente, van en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón, dice la Escritura que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y este era el problema. El problema es que la religión en la época de Jesús, igual que la religión hoy en día, es dejarse llevar
por lo que te dice el corazón. Hay autores que escriben canciones que dicen, no te alabo, no te adoro con mi mente, lo hago con mi corazón. Dios me libre. La Escritura dice que nuestro culto es un culto racional. No solo tenemos que creer, eso es por medio de la fe, que es un don de Dios, sino que esa fe es una fe que se razona. No es una fe ciega, es una fe razonada. Pero primero está la fe. Una fe que es un don divino, un don de Dios, que nos permite entender y nos permite bajar al nivel humano lo que es la gracia de Dios. Nunca vamos a poder traer al nivel humano la gracia de Dios, pero sí podemos explicarla a nivel humano, porque esa es la predicación. Eso es lo que dice el Señor, que predique esa palabra a tiempo y a tiempo. Para eso estamos, para predicar la palabra, y nada más que la palabra. Respondieron los judíos a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Lo acusaban de ser seguidor de Jesús. Nicodemo no era Galileo, pero ya empezaron a crear el manto de sospecha sobre Nicodemo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. En el capítulo 3, Nicodemo se acerca a Jesús de noche y dice, sabemos, o sea que sabemos, y no era solamente Nicodemo, había otros que pensaban igual que Nicodemo. No lo hacían público porque era políticamente incorrecto que algún judío, especialmente un fariseo o un escriba, dijese, yo creo que este hombre es el Hijo de Dios y que vino a este mundo de parte de Dios. Ese maestro, ese rabino se quedaba sin alumnos, se quedaba sin trabajo, porque no era posible hacer esto. Por eso lo acusan. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña la Escritura, escudriña y verás que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y era cierto, no había ningún profeta de Galilea, pero Jesús no era de Galilea, Jesús era de Belén de Judea. Y esto, aún sabiéndolo algunos, no lo decían porque otra vez era políticamente incorrecto, o culturalmente incorrecto si no queremos meter la palabra política. Luego de esto, termina diciendo aquí el capítulo 7, cada uno se fue a su casa. Con su conciencia como estaba. No me importa nada. Si es el Mesías, que yo no me entere. Y si me entero, que no me afecte. Así, ¿no? Como diciendo, la verdad no me importa. Yo me quedo en la mía, creo que esta es la verdad. Yo soy un maestro de la ley. Qué tremendo error. Qué tremendo error. Porque delante de ellos estaba el Hijo de Dios, estaba el Mesías prometido, estaba la simiente de Adán, la simiente de Eva, la simiente de Abraham. Allí estaba delante de ellos y sus ojos estaban entenebrecidos, vendados por la incredulidad. El peor enemigo de la humanidad es la incredulidad. Por incredulidad cometemos pecados y no nos importa, porque no creemos que Dios nos vaya a juzgar. Hay algunas personas, y no pocas, pero tampoco son la mayoría,
que pecan conscientemente sabiendo que a Dios le desagrada su pecado. Cualquier pecado que quieran ver. De los 612 preceptos de la Torá, elíjanlo y ahí están los 612 que hay gente que los comete a propósito, diciendo, yo sé que Dios dice que esto está mal, pero yo lo hago igual. Hay personas que son así. Pero la gran mayoría pecan por desconocimiento de la palabra. Por eso es tan importante predicar la palabra. Por eso es tan importante explicar la palabra y aplicarla a la vida. El Señor Jesús venía de un pueblo de personas que no habían tenido hijos muy importantes en Galilea. Entonces, el pueblo decía, viene de Galilea, ¿qué nos puede enseñar un Galileo? Camina como Galileo, se viste como Galileo, trabaja como Galileo, Galileo de Galilea. ¿Qué es? Es un Galileo. Jesús nació en Belén. Se fue a Galilea. De Galilea se escaparon, con la familia entera se escaparon para proteger a Jesús del asesinato de los niños, se escaparon a Egipto. De Egipto lo llamó el Señor. ¿Volvieron a dónde? Volvieron a Galilea. ¿Por qué volvieron a Galilea? Porque José, el joven esposo de Miriam, tenía un negocio en Galilea que muy probablemente lo había heredado de su padre. Él era constructor. En nuestra traducción dice carpintero, pero en realidad era constructor. La palabra es tecton, constructor. Hacía casas, hacía ventanas, hacía techos, hacía muebles, hacía todo lo que era necesario para una casa lo hacía el carpintero. La puerta para cerrar la casa, todo hacía el carpintero. Las cajas de los carros, las ruedas de los carros, todo se hacía en madera y lo hacía el tecton, el constructor, el carpintero. Por eso se dice carpintero, porque la materia prima de los constructores en ese tiempo era la madera. Con madera se hacían todas las estructuras y a veces se rellenaban con adobe, pero la mayoría de las construcciones eran de madera. Pero vivían en Galilea, allí se crió Jesús en Galilea, 30 años de su vida vivió en Galilea y realmente la gente decía, es un Galileo más. Porque como dije, caminaba como Galileo, vestía como Galileo, hablaba como Galileo. Pero Jesús había nacido en Belén. Y los escribas y fariseos o no quisieron investigar o sabían y no les importaba, porque Jesús había nacido en Belén. Y de Belén, de Judea, iba a venir el Mesías. Y las señales que hacía Jesús eran las señales que habían sido anunciadas que acompañaban al Mesías. Sin lugar a duda, Jesús fue, es y será el Mesías prometido, el Cristo, el Salvador. Para eso vino a este mundo. Siendo Dios, no apreció el hecho de ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo y vino encarnado en forma de hombre. Y como hombre, sufrió todas las tentaciones que los hombres podemos sufrir, pero no cayó en ninguna tentación, no pecó jamás. Como hombre,
fue llevado al cadalso, a la cruz, en el monte Calvario, y allí fue clavado a la cruz. Como hombre murió en la cruz. Como hombre fue sepultado y estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Y como hombre descendió al lugar de los muertos. Pero de allí se levantó en poder y en gloria. Se le apareció a los discípulos, se le apareció a más de 500 y luego ascendió a los cielos. Y allí está sentado a la diestra del poder de Dios. La diestra del poder de Dios. Cristo es la diestra del poder de Dios, la mano de Dios, la voz de Dios, la imagen de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y hoy te dice, arrepiéntete y conviértete, porque si no, te va a pasar lo que le pasó a los fariseos, lo que le pasó a los gobernantes de aquel entonces. Porque esta gente que no sabe la ley es maldita. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Nadie va a Dios si no es por Jesús. Y nadie va a Jesús si el Padre no lo envía. Qué interesante. Dios quiera salvarte en esta noche. Dios quiera darte el conocimiento de su gracia y su verdad. Porque Él llama. Él convierte a las personas. No tienes nada que hacer. El Señor va a hacer su obra en ti. Que Dios te guarde y te dé paz. Hasta aquí la palabra del Señor en Juan capítulo 7. Vamos a ver. Vamos a ver. Cada pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. También escribió Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? Pecaremos por el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Nela, 1 Corintios 5:12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? A los que están fuera, perdón. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me avisan que me salté el versículo 18. ¿Por qué me salté el versículo 18? ¿Cómo es que me salté el versículo 18? ¿Será que no lo tengo que leer? Me salté el versículo 18. Del 17 hablábamos que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, dice el versículo 18, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él justicia. Sí, no leí el versículo, creo que la idea de todas maneras está. Cuando nosotros
cuando alguien nos envía con una carta, en realidad el mensajero no es el importante. El que es importante es el que envía la carta. Por eso aquel dicho famoso, no mate al mensajero, ¿verdad? Pero dice, ahora, si yo hablase por mi propia cuenta, y esto lo hago ahora en primera persona aquí, si yo en vez de haber leído la palabra de Dios y explicado la palabra de Dios, hubiera hablado por mi propia cuenta, inventado textos que no están en la Biblia, como hoy hay muchos predicadores, lamentablemente muchos predicadores que son falsos maestros y falsos profetas, que inventan la palabra. La palabra de Dios no dice eso, ellos dicen, la palabra de Dios dice. Les pongo un ejemplo clarísimo. El poder del acuerdo en la oración. Eso es una torcedura tan grande de la palabra de Dios, porque claro, ellos dicen, dice Dios que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, se lo pidan a Dios y lo recibirán. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. No me quiero ir de tema, pero lo que hablamos aquí es de que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, el que busca la gloria de Dios, ese es el verdadero. Y no hay en él injusticia. Así lo hizo Jesús y así lo hacemos nosotros. Para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. No para que aplaudan y digan, qué buen mensaje, pastor. No. Lo bueno sería que digan, Dios, ¿cómo me hablaste? ¿Cómo me demostraste que estoy en pecado? ¿Cómo me demostraste que estoy incumpliendo con tu ley? Ese es el gozo de los pastores. No que digan, qué grande el pastor, qué lindo que predicó. Charles Spurgeon dijo una vez a una señora que se le acercó y le dijo, excelente pastor, excelente mensaje, predicador. Y Carlos Spurgeon la miró y le dijo, Satanás me acaba de decir lo mismo. Nos gozamos cuando los hermanos dicen, pastor, ¿cómo me tocó esa palabra? Fue justo para mí. No cuando dicen, qué lindo que predicaste. Y de esto es lo que estaba hablando Jesús en este momento. ¿Qué otra cosa? A ver, seguimos. Y esto era lo último. Era lo último. Así que bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. La palabra de Dios ha sido en la hora de terminar. A pesar de los desperfectos técnicos, llegamos al final. Gracias, familia Castelli, ahí Castelli Algarín, Cindy y Anthony, gracias Marcela y Franco, gracias Javier, gracias Pedro, Nela también que nos está acompañando desde su lecho ahí de enfermita, tiene coronavirus 19 positivo, así que oramos también por ella, oramos por todos los que están pasando en este momento por esta gran dificultad que produce esta enfermedad. Y gracias a Dios porque me permite que durante todo este tiempo no nos hayamos enfermado. ¿Nos cuidamos? Sí, nos cuidamos. Pero el virus pasa por muchos lugares, entra por muchos lugares. Damos gracias y gloria a nuestro Dios por esto. Hermanos, gracia y paz para todos. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro, el próximo domingo a las 19:30, Dios mediante.